Buenas tardes, mi nombre es Saray Gómez Castillo, soy estudiante en Prevención de Riesgos Laborales en la Universidad del Magdalena, cursando cuarto semestre y junto con otro compañero venimos a presentar la actividad llamada Videotaller de Estadística. Comenzaré poniendo los primeros 4 puntos de la actividad, comenzando con la tabla de contingencia. Una tabla de contingencia nos ayuda a estudiar las respuestas de los elementos de dos variables. En nuestra tabla de contingencia hay unos datos que estos datos fueron obtenidos por una encuesta realizada a la empresa Marjal SAS, donde se les preguntó a los trabajadores a qué edad empezaron a trabajar en la empresa. Bueno, como podemos ver la organización de la tabla, en las columnas se encuentran los cargos y en la fila la edad de cada trabajador. Los cargos son arquitecto, aseador, auxiliar en tesorería, auxiliar en seguridad y salud en el trabajo, cargo administrativo, ingeniero civil, conductor, operario, operario de máquina, residente de construcción y vigilante. Y las edades tienen un rango de 18 a 58 años. De esta tabla podemos inferir, podemos tener como conclusión que el cargo de operario cuenta con un número mayor de trabajadores. También que el número que más se repite en la encuesta fue el de 22. Esta tabla de contingencia es una referencia a la tabla de contingencia realizada en Excel. Entonces, los datos que se encuentran aquí son los datos que nos dictó Excel, o sea, la organización que nos dio Excel. Claramente revisada previamente también. Por ejemplo, aquí hay cargos en los que se ven números como 44, 66, 38, 40. Eso quiere decir que esos datos se sumaron porque se repitieron en los mismos cargos. Por ejemplo, en el cargo administrativo hay un 44. Ese 44 significa que 2 personas entraron a la misma edad, o sea, a los 22 años, en ese cargo. También en la parte de operario, aquí hay un 38 cuando realmente debería haber 219. Pero como ya dije anteriormente, se han sumado esos datos. Igual que aquí, que hay un 40, se sumaron 2 edades, que son 20 y 20, y aquí se sumaron 3 edades, que son 22 más 22 más 22. También podemos decir que solamente 4 personas de las 30 encuestadas son mayores a 30 años. Continuando con la tercera parte de la actividad, elegimos 3 gráficos diferentes para representar los datos y las variables ya obtenidas de la tabla de contingencia. Como se observa, esta gráfica es una representación hecha a mano de la gráfica realizada en Excel a color que será presentada más adelante. Entonces, podemos decir que en la parte izquierda se encuentran los cargos, en la parte inferior las edades y en la parte de derecha los números de 0 a 70. Entonces, ¿qué podemos inferir de este gráfico? Las edades, la respuesta de las edades se encuentran representados en gráficos, en columnas, y podemos ver que el 22 es la columna más alta, ya que fueron 3 edades que se sumaron, que dio un número muy alto, que es de 66, que pasó el rango de nuestras edades, que es hasta 58. Siguiendo con el gráfico número 2, que es el gráfico lineal, también una representación gráfica a mano de la que realizamos en Excel, que también será presentada después. También podemos observar que no han cambiado las variables, siguen en sus mismos puestos, los cargos en la parte izquierda, las edades en la parte inferior. Lo que cambia, la conclusión que podemos dar de esta gráfica es la representación de los resultados
en círculos de diferentes colores y también unidos con líneas. Las líneas que se muestran en este gráfico es la del cargo de operario, ya que este operario cuenta con un número mayor de trabajadores pues de diferentes edades. Entonces esta línea lo que hace representar es decir o sea, que desde los 18 hasta los 58 años hay trabajadores del cargo operario en la cual varían sus edades. Continuando con nuestro último gráfico, que es el gráfico de barras, podemos observar que hubo un pequeño cambio en la variable de edades, solo se colocaron en la parte derecha y en la parte izquierda siguen estando los cargos representados con cuadros de diferentes colores. Recordemos que esta gráfica realizada a mano es una representación de la gráfica que tenemos en Excel, que está a color. Podemos inferir o dar como conclusión de esta gráfica que los cargos, los resultados de las edades, se encuentran en barras. Estas barras están representadas por las edades que dieron los trabajadores. Entonces, hay partes en las que las barras son más grandes que el número de edad, porque en el mismo cargo entraron empleados con esa misma edad. Entonces podemos ver aquí que en el 20 hay un 40, que significa que 2 trabajadores entraron a los 20 años a ese mismo cargo. También vemos que en el 22 siempre ha sido más larga pues más el resultado por su gran cantidad de veces repetidas. Después de eso, después de los números que se repiten como resultados, podemos ver que desde el 26 hasta el 58 vemos como la barra crece un poco más, representando la edad que corresponde a las edades que tenemos de la parte derecha. Muchas gracias. A continuación, mi compañero Alfonso continuará con los otros puntos que hacen falta del trabajo. Hola, apreciados colaboradores. Mi nombre es Alfonso David Maldonado Guerra y continuando con los puntos de la actividad, en esta parte de la socialización se mencionarán 3 sucesos a partir de los cuales se estime la probabilidad de ocurrencia de cada suceso y posteriormente se especificará el número de casos favorables y el número de casos posibles para cada suceso. A continuación definiremos algunos conceptos que deben quedar claros antes de empezar con la socialización de nuestros puntos. La probabilidad, que es la cuantificación de las posibilidades, es decir, qué tan posible es o si no es posible la ocurrencia de un suceso. El experimento aleatorio básicamente es una situación regida por el azar, donde no se tiene certeza de cuáles son los resultados a pesar de que conozco los posibles resultados. El espacio muestral, que es el conjunto de los posibles resultados que podemos obtener. Y el suceso o evento es una condición del experimento aleatorio, es decir, los elementos que hacen que este suceso se cumpla, sacados del espacio muestral. Bueno, y continuando con la ejemplificación a continuación se abordarán los 3 sucesos mencionados anteriormente. Para el primer ejemplo, tenemos que cuál es la probabilidad de que un empleado de los que han sufrido accidentes laborales sea mayores de 30 años. Este experimento aleatorio fue tomado en cuenta teniendo en cuenta la edad de los empleados que hayan sufrido accidentes. En el espacio muestral se muestran los datos de las edades de cada uno de los participantes en la encuesta. Lo que hace que este evento se cumpla o suceso es aquellas personas que estén por encima de los 30 años, es decir, la población más longeva de nuestra empresa. Este dato fue obtenido mediante la regla de la Flesch, la cual tiene en cuenta que estima la probabilidad de ocurrencia del evento. En este caso, como solamente tenemos 4 personas que son mayores a los 30 años, se divide sobre el
evento total o el número de empleados que participaron en la encuesta. En este caso, como está mencionado aquí claramente, están los 4 empleados por encima de los 30 años sobre el total de la encuesta, lo que nos da un valor de 2/15. Y se puede expresar de tres maneras. Una, mediante fracciones, otra, como lo mostramos aquí, 0,13%, y se puede obtener el porcentaje en general, que es lo que muchas veces queremos. En este caso, es el 13,33%, que es lo que corresponde al número de empleados mayores a los 30 años. Para el segundo ejemplo, tenemos que cuál es la probabilidad de que los empleados se encuentren entre los 20 y 30 años. Cabe destacar que estos valores fueron tomados en cuenta para determinar en qué rango de edad es más probable que ocurra un accidente laboral. En el experimento aleatorio tenemos que este rango se determina para encontrar el rango de edad de la mayoría de los empleados. El espacio muestral tenemos los datos nuevamente de todas las personas que fueron tomadas en esta encuesta. Y los valores corresponden entre los 19 y 30 años a 19 personas, lo que hace que este evento se cumpla, como lo mencioné anteriormente, personas entre los 20 y los 30 años. Mediante las reglas de la Place, podemos determinar que como no se puede simplificar la ecuación, se divide 19 sobre los 30 empleados encuestados, lo que nos podemos determinar que se puede ejemplificar de la siguiente manera. En medio de fracciones, como lo mencioné en el ejemplo anterior, en un número decimal o en este caso, que es lo que nos interesa, determinar el porcentaje, que en este ejemplo corresponde al 63% entre las personas entre los 20 y los 30 años. Para el tercer ejemplo, tenemos que cuál es la probabilidad de que algunos de los empleados nunca hayan sufrido un accidente laboral. Estos valores fueron tomados en cuenta porque una de las cosas que más nos interesan dentro de la empresa es saber si los procesos de seguridad funcionan adecuadamente, por lo que es primordial saber la estadística de aquellas personas que aún no han sufrido un accidente laboral. Es decir, de los 30 empleados que fueron tomados en cuenta para esta encuesta, los que aún no han sufrido accidentes laborales son. En el experimento aleatorio tenemos que es en promedio de las personas. En el espacio muestral muestran la cantidad en total de personas encuestadas, y lo que hace que este evento o suceso se cumpla son aquellas personas que aún no han sufrido un accidente laboral, lo que corresponde a las personas que tienen 18 años, es decir, las personas que apenas están ingresando a la empresa. Como este valor corresponde a 5 dentro de la regla de la Place, tenemos que 5 corresponde al valor de las personas que aún no han sufrido accidentes laborales y el número 30 es de las personas encuestadas en total. Simplificando la fracción obtenemos un sexto, lo que se puede expresar de tres maneras anteriormente mencionadas. En decimales en 0,16, lo que nos interesa es obtener el porcentaje que corresponde a un 16% de aquellas personas que aún no sufren un accidente laboral dentro de la empresa. Ya para finalizar, tenemos los aspectos positivos y negativos del trabajo. Dentro de los aspectos negativos, tenemos que, como nos avisaron con poco tiempo de anticipación que se reduciría el tiempo de entrega, esto dificultó a que la entrega de la asignación se hiciera con prisa con respecto a las limitaciones de tiempo que teníamos en este momento. También que teníamos asignaciones pendientes con otros docentes, es decir, otras actividades, lo que generó estrés dentro de la mayoría de nuestros compañeros. Y asumir también el reto de coordinar el tiempo con respecto a los demás compañeros, porque todos tenemos diferentes ocupaciones. Pero los aspectos positivos del trabajo tenemos que asumimos el reto de una entrega oportuna, de querer poner en práctica todo lo que aprendimos durante el desarrollo de la asignatura en nuestra vida laboral, y que quedó una experiencia gratificante, enriquecedora y con conocimientos que aprendimos durante el desarrollo del curso mediante la asignatura y de nuestra docente.
Con esto concluye nuestra presentación y esperamos que haya sido de su agrado. Muchas gracias por la atención prestada.